texto en esta mañana está en Efesios capítulo 3, Efesios 3, los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si preguntáramos a mucha gente en la calle qué es lo que piensan acerca de Dios, de la fe, si son creyentes, mucha gente nos diría, bueno, yo soy creyente, pero no creo en la Iglesia, o la Iglesia es otra cosa, soy creyente a mi manera, yo tengo fe, pero la Iglesia ni me dice nada, ni tengo interés por ella. Y por supuesto que cuando hablan así, no se refieren, por supuesto, a nuestra Iglesia, se refieren a la Iglesia Católica Romana. Pero, en general, vemos que el cristianismo hoy le cuesta mucho concebir que realmente la fe tenga algo que ver con lo que denominamos la Iglesia. Y ciertamente la Iglesia es causa de confusión, de contradicción, porque en primer lugar, ¿dónde está? Hay muchas. Todos dicen ser Iglesia. ¿Cuál es la verdadera Iglesia? Pero luego, además, la experiencia que tenemos muchas veces de las iglesias es una experiencia un tanto contradictoria. Por un lado, se pueden escuchar bonitas cosas, pero la realidad es que muchas veces no muestra gran diferencia de lo que uno puede encontrar fuera de ella. Y entonces surge la tentación una y otra vez de crear un cristianismo sin iglesia. Esta ha sido realmente la motivación de muchas personas a lo largo de los siglos. No pensemos que es nuevo el pensar que se puede vivir la fe sin una iglesia. Desde lo largo de los siglos, y ya en los días de Pablo, encontramos que muchos de alguna forma intentaban buscar su propio camino de fe independientemente de ninguna iglesia. Pero particularmente en la tradición y el medio que nos es más cercano, que es el medio evangélico, encontramos que precisamente en este medio, y más que en ningún otro, abunda ese tipo de fe sin iglesia. Encontramos muchas personas que han llegado a una cierta experiencia de fe, que han tenido algo que identifican como su conversión y que supuestamente su vida ha cambiado en cierto momento de su vida, pero que realmente su experiencia de la Iglesia no solamente ha sido breve, sino muchas veces enormemente difícil y conflictiva. Y se siguen presentando como cristianos, como creyentes, pero no tienen Iglesia. Y tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios que hay aquí un serio problema.
Y esto es lo que el apóstol Pablo nos muestra en esta mañana. Nos muestra que hay un misterio, un propósito de Dios que ha sido revelado en el Evangelio, del cual depende nuestra fe. Y en ese misterio y en ese Evangelio, la Iglesia no es una realidad periférica, lateral, sino que descubrimos en esta mañana que la Iglesia está en el propio corazón del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, despreciar a la Iglesia, nos enseña el apóstol Pablo, es despreciar al Señor Jesucristo mismo. Y vamos a entender por qué es tan importante para Dios la Iglesia. ¿Qué es lo que significa la Iglesia en la voluntad eterna de Dios? Vamos a verlo en tres aspectos. Lo que significa la Iglesia en la historia, lo que significa para el Evangelio y lo que significa también para la vida del cristiano. Pero vamos a ver en primer lugar en detalle lo que Pablo nos dice en este texto. Pablo se presenta aquí como si fuera por primera vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, utiliza diferentes formas de presentarse muchas veces en sus cartas. Pero esta sin duda es una de las más singulares. Pablo se presenta aquí como prisionero, como cautivo. Y esto era una realidad literal, material. Pablo estaba en prisión, realmente. Por lo tanto, estaba describiendo lo que era su circunstancia en ese momento. Él estaba en la cárcel. Pero dice algo extraño. Prisionero de Cristo Jesús. Claro, Pablo estaba en la cárcel, pero no estaba en la cárcel aparentemente porque Cristo Jesús le haya metido en ella. Los judíos habían levantado una acusación contra él. Él andaba por el templo con una persona que creían que no era judía. Y esto era un grave delito para los judíos. Se produjo un gran tumulto y Pablo fue entregado a los guardianes del templo que llevaron a él a las autoridades romanas. Cuando Pablo ha de ser juzgado, él apela a la mayor autoridad que conocía el Imperio Romano, la autoridad de César mismo. El César, Nerón, alguien que ha pasado a la historia por ser uno de los más grandes monstruos que ha conocido la historia de la política romana, era el emperador en aquel entonces. Él era quien le tenía preso, estaba bajo su autoridad, apelando a él, esperando llegar a Roma. Iba recorriendo un largo camino que leemos en Hechos de los Apóstoles. De una autoridad y de un tribunal a otro, va encaminándose hacia Roma, donde finalmente ha de ser juzgado de acuerdo a la apelación que ha hecho como ciudadano romano, el derecho que tenía de que en propia Roma fuera donde se juzgara su caso. ¿Cómo es que Pablo entonces pensaba que él era prisionero de Cristo Jesús? La razón es que Pablo veía mucho más allá que las circunstancias en las cuales se encontraba. Nosotros, cuando pasamos circunstancias en nuestra vida, muchas veces la gran dificultad que tenemos es que no vemos más allá de lo que tenemos en este momento en torno nuestro. Vemos el problema en sí, vemos la enfermedad, la dificultad, la situación que estamos viviendo, ¿no? Y no vemos más allá que todo ello. Pero el apóstol Pablo había aprendido de Cristo Jesús algo diferente. Había aprendido que todo el mundo, que toda la vida giraba en torno a él. Y cuando Pablo fue convertido, decidió que esa conversión era una persona, a Cristo Jesús. Y cuando él fue convertido a Cristo, Cristo iba a ser el centro de su vida. Toda su vida se iba a relacionar con él. Y por esto es que, aunque está en una circunstancia tan contradictoria como es la prisión y la cárcel, para él es Cristo Jesús quien está detrás de esa prisión y de esa cárcel. Esto puede parecer algo muy extraño, porque ciertamente lo es para aquel que no ve las cosas como Pablo las ve. Pero Pablo ha comprendido que en la vida no hay nada por casualidad. Nada ocurre por azar. Cuando a la gente le pasa algo, o algo malo, sobre todo, dice mala suerte, ¿no? Las cosas son así.
Te podía ocurrir y te ha ocurrido a ti. Pero Pablo entendía en el fondo de su alma que nada ocurre por casualidad, porque él sabía que hay alguien que gobierna el universo. Y esta es una de las grandes afirmaciones que hace la palabra de Dios de principio a fin, que hay un trono, que hay un lugar de autoridad desde la eternidad que gobierna toda la historia. Y conocer esto es algo que para algunos puede ser extraño, pero para quien lo cree es profundamente liberador. Porque es saber que nada ocurre por casualidad, que la voluntad de aquel que está sentado en el trono es la que permanece sobre todas las cosas. En este día, los ciudadanos de Europa están decidiendo quién quiere que gobierne en este continente. Pero los cristianos creemos que hay alguien por encima de todo parlamento, de cada país y de cada continente. Creemos que el Señor Jesucristo es el que gobierna, es soberano de la historia y del espacio. El universo entero, desde la eternidad, está bajo su control y dominio. Y lo que la Biblia nos muestra es en qué manos estamos, en las mejores manos que pudiéramos estar, porque estamos en las manos de alguien compasivo, alguien que conoce cada una de las necesidades y debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Y ese cuyo corazón se conmueve habiendo conocido la realidad de lo que es nuestra vida en esta tierra, está ahora en el cielo, sentado en el trono. Y Él no ha abdicado de su autoridad, no se ha bajado del trono. No hay accidentes en esta vida. Nada ocurre por casualidad. Él tiene un propósito. Y descubrir su propósito es precisamente el secreto de nuestra vida. Y para Pablo eso cambió toda su forma de ver las cosas. Le hizo comprender que las prisiones, tribulaciones y sufrimientos que vivió tenían un sentido. Ciertamente que los creyentes no podemos explicar el porqué del dolor en un sentido filosófico. No podemos entender qué culpabilidad explica cierto dolor. No podemos decir qué puede causar una enfermedad o un accidente, más allá de lo que pueden explicarnos en el mundo las circunstancias físicas que pueden ocurrir en ciertos casos. Pero si no sabemos el porqué de muchas cosas, sí sabemos el para qué de todas ellas. Y esa es la gran diferencia en la experiencia que podemos tener en la vida de tantas situaciones difíciles. No sabemos por qué hemos llegado aquí, pero sabemos para qué estamos aquí. Y sabemos en qué manos estamos, en las manos de aquel que gobierna y rige nuestra vida y todo lo que nos rodea. Y cuando Pablo se encontró en prisión, sabía que estaba en las manos de Cristo. Y era Él quien decidiría el destino último. Ni aquellos gobernantes, ni el propio César de Roma diría el futuro de Pablo, sino Cristo Jesús era quien tenía en sus manos a Pablo. Y eso era la mayor grande confianza que Pablo tenía en medio de tanta incertidumbre, de tanta confusión que podría sentir en aquella cárcel. Pero sabía el propósito, la razón. Estaba en las manos de Cristo por vosotros, los gentiles. Sabía que Dios tenía un propósito de acuerdo a la misión que le había dado de anunciar ese evangelio a aquellos que no eran judíos, a todo hombre y mujer, y por eso estaba en esa cárcel. Él había recibido una administración de la gracia de Dios. La gracia de Dios se había mostrado para con él y le había dado, por medio de una revelación, el misterio que desde la eternidad Dios tenía en su propósito. Cuando en la Biblia se habla de misterio, tenemos que entender que es un misterio que se ha dado ya a la luz. Es un misterio ya descubierto. Cuando la gente habla normalmente de misterios, se refiere a algo que no sabemos, algo que está oculto, que está escondido. Pero en la Biblia es al contrario. Cuando aparece un misterio, no es lo que no conocemos, sino lo que ya conocemos, ¿no? Eso es el misterio. El misterio es algo que antes no se sabía, pero ahora se sabe. Y claro, eso hace que el Evangelio
sea un mensaje público y conocido desde el principio. No hay, como en tantas sectas o sociedades secretas o movimientos ocultos, ¿no?, la idea de algo que solamente el iniciado sabe. El Evangelio, lo que nosotros conocemos de Dios, es lo que puede y debe saber toda persona. No hay ningún mensaje preparado solamente para el iniciado, que no sepas ni pueda saber nadie cuando se acerca a la Iglesia y al Evangelio. Porque el misterio que Dios ha mostrado es un misterio revelado, un misterio que ya se ha dado a la luz. Y nos dice que es el misterio de una persona, Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo y no es ninguna otra cosa. Y por lo tanto tenemos que entender que ese misterio se ha dado a conocer cuando esa persona ha venido a este mundo. Hasta que Cristo vino a este mundo, ese misterio no era conocido. Pero cuando vino Cristo fue el cumplimiento del tiempo, la revelación del propósito de Dios que manifestaba en Cristo Jesús. Y Pablo tiene un propósito en el versículo 5, que es darlo a conocer a todos los hombres. Ese misterio ha sido dado para ser proclamado, anunciado, predicado a toda criatura, a todo ser humano, el misterio de Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando hablamos del propósito de Dios y de la voluntad de Dios, tenemos que fijarnos que está centrada en esa persona, que es Cristo. Y vemos que al darse a conocer a todos los hombres, lo que hace es cumplir la revelación que había anunciada por profetas y explicada por apóstoles por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que habla a hombres a lo largo de los siglos acerca de él, de Cristo Jesús. Y eso es lo que es la Biblia. La Biblia es el testimonio de esa revelación en la primera parte de profetas que hablaron de aquel que había de venir y en la segunda parte de apóstoles que explicaron quién era este que había venido, Cristo Jesús. Y es por esto que esta persona, Cristo, es el centro de toda la Biblia. Y quien no entiende esto, no entiende la Biblia. Puede leer la Biblia y leer palabras al azar, aquí y allá, intentar comprender lo que quiere decir desde la historia, la geografía, las circunstancias de cada momento, de cada libro, el lenguaje en que está, pero si no comprende que habla de una persona, de Cristo Jesús, realmente no ha entendido la Biblia. Por lo tanto, ese misterio es un misterio revelado para el que comprende por el Espíritu de Dios que Cristo Jesús es el centro. Y ese misterio es que todo hombre puede conocer a Cristo. Versículo 6. Los gentiles pueden participar como coherederos con Cristo Jesús, siendo miembros de un mismo cuerpo, siendo copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual Pablo ha sido hecho ministro por el don de la gracia que le ha sido dada según la operación de su poder, dicen los versículos 6 y 7. Por lo tanto, el misterio no es ni más ni menos que este, que en Cristo Jesús todo hombre, todo ser humano, sea cual sea su raza, su pueblo, su nación, puede participar de las promesas que hay en él, de la herencia que está en él. Y por lo tanto, el propósito de la historia, en definitiva, es que Dios establezca un cuerpo vivo, un cuerpo que no depende de las limitaciones físicas y materiales que puede tener una organización, que puede tener un cuerpo físico, sino que trascendiendo toda limitación une a hombres y mujeres de todo pueblo, raza y nación en el conocimiento de esa persona, de Cristo Jesús, para participar de esa herencia, de esas promesas que hay en él. Y eso es en definitiva lo que es la Iglesia. La Iglesia es en el propósito de Dios el cuerpo de hombres y mujeres, el organismo vivo de aquellos que han conocido así a Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios, toda la historia se puede ver de dos formas diferentes. Por un lado, podemos ver la historia como la aprendimos en el colegio. La lista muchas veces difícil y aburrida
de una serie de reyes, gobernantes y poderes que en el mundo ya ha habido. Listas de batallas, de victorias, de poderes e imperios que han caído y han subido. Y eso es la historia para el mundo. Para el mundo es ese conflicto constante que naciones se enfrentan a naciones, poderes se levantan sobre otros poderes, y eso es lo que explica para ellos la vida humana. Pero a la luz de la palabra de Dios hay otra forma de ver la historia, y es comprender que Dios tiene un propósito, y que tiene un propósito en Cristo Jesús. Y ese propósito es formar un pueblo que reúne desde antes incluso de su venida, por el anuncio una y otra vez de su palabra por profetas, y después de su venida a lo largo de los siglos. Y por lo tanto la historia como Él la ve es su historia, la historia de lo que Él hace por medio de Cristo Jesús en la vida de hombres y mujeres anónimos. Y por lo tanto cuando en el mundo se presenta cuál es la influencia que el cristianismo ha podido tener en un continente como este, ¿qué es lo que quieren decir? Hay una discusión en el Parlamento en este último tiempo en si ha de haber en el Parlamento Europeo una mención al origen en el cristianismo que pudo tener Europa. ¿Qué es lo que quieren decir los gobernantes cuando hablan de la influencia del cristianismo en Europa? Para ellos la influencia del cristianismo es la influencia del poder que ha podido relacionarse con la Iglesia que lleva el nombre de cristiana. El poder de papas, el poder de emperadores que han abrazado el cristianismo y han unido ese continente bajo ese mismo nombre. Pero cuando la palabra de Dios habla de lo que significa su propósito en la historia, no está hablando de gobernantes, de emperadores o pontífices. Está hablando de la vida anónima de hombres y mujeres, que es la que realmente a Dios le importa. Aquella que si bien puede que no haya cambiado muchas circunstancias históricas, parezca aparentemente, es la que tiene sentido para Él. Y eso lo descubrió por la gracia de Dios. Fijaos bien en el versículo 8. Pablo era el más pequeño para él de todos los santos. Era insignificante realmente para él la importancia que podía tener dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la Iglesia. Él se había opuesto al pueblo de Dios, había actuado en su contra. Él representaba la autoridad establecida, el pueblo judío, y en su celo por esa religión había perseguido a los cristianos allá donde estaban. Pero la gracia de Dios se mostró en él, viendo que aquellos que perseguía eran realmente el verdadero pueblo de Dios. Y así en la historia de este continente, que hoy se presenta buscando su futuro, tenemos que entender que la influencia del cristianismo no está en los grandes gobernantes y poderes que ha habido, sino muchas veces en minorías perseguidas, en grupos de cristianos que se han escondido en las casas, en las cuevas, en los campos, en torno a este libro, que es la palabra de Dios, que han buscado su propósito, lejos muchas veces de la Iglesia conocida y poderosa de tantos países, pero que han entendido que sus vidas estaban en las manos de Cristo Jesús. Y la gran maravilla es que la historia, el futuro, depende de ese pueblo. De aquellos que no son nada, Dios ha querido hacer precisamente el gran futuro de la historia. Y Pablo pasó de ser un celoso defensor del orden en Jerusalén a convertirse en uno más de aquellos perseguidos, perdido en una cárcel de Roma, defendiendo a una supuesta oscura secta judía de Palestina. Ya no era nadie. El que había sido el discípulo del gran rabino Gamaliel en Jerusalén, aquel que había tenido las cartas del Sanedrín, del Consejo de los Judíos, ahora era un sectario más. Un personaje que defendía a un ignoto profeta y maestro perdido en Palestina y que no representaba nada para el Imperio Romano,
que no sabía ni de qué trataban estas cosas de los judíos. Pero para Pablo, esa situación que para algunos podría parecer trágica, fue realmente el resultado de la mayor revelación que Dios podía haberle hecho. Por su gracia, desde el versículo 8, empezó a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, a aclarar a todos cuál era la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo descubre que realmente todo el propósito de Dios giraba entre aquel pueblo mismo, de aquel que perseguía, Cristo mismo. Y por lo tanto, si queremos entender el propósito de Dios, tenemos que conocer a Cristo. Pero Cristo tiene un pueblo, tiene un cuerpo, a lo largo de los tiempos y en cada nación y pueblo. Y si conocemos a Cristo, pertenecemos a su pueblo y debemos buscar vivir con Él, porque ese es su propósito en la historia, el mostrar la vida que hay en Cristo Jesús por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, en segundo lugar, también la Iglesia está en el mismo propósito del Evangelio. Muchos piensan, una cosa es el Evangelio, ¿no? Lo que Dios haya anunciado, que es la buena noticia que hay por su muerte y resurrección en Cristo Jesús. Pero otra cosa es la Iglesia. La Iglesia es la organización de los hombres. Esas son las ideas, el impulso y los movimientos de individuos que quieran formar organizaciones, sociedades, grupos que llamen iglesias. Pero a la luz de la palabra de Dios tenemos que entender que esto no es exactamente así. Dios tiene un propósito también en la Iglesia, que está en el mismo centro de su Evangelio. Leemos que esa dispensación, esa administración de la obra de Dios en la historia, era un misterio escondido desde los siglos, pero que Él ha querido mostrar. Y esa multiforme sabiduría de Dios dice que ha sido dada a conocer en el versículo 10 por un medio. Hay un medio por el que Dios muestra su gracia a este mundo, no solamente en la historia, como hemos visto, sino por la buena noticia que es el Evangelio. ¿Y cuál es ese medio? Versículo 10. La ha dado a conocer por medio de la Iglesia, a principados, a potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que ha hecho en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, Cristo no está aislado de esa realidad que es la Iglesia. Su mensaje y su obra se hace en el contexto, en el medio de lo que significa su Iglesia. Por lo tanto, al presentar ese Evangelio al mundo, esa buena noticia, tenemos que entender que presentamos a Cristo y solamente a Cristo. Pero quien ha recibido ese llamado y esa comisión a hacerlo es la Iglesia del Señor Jesucristo. La evangelización, por lo tanto, no es cuestión de individuos emprendedores, no es cuestión de ejecutivos de la fe, de personas visionarias que digan, vamos a juntar grandes en un estadio, voy a comprar una televisión y anunciar al mundo lo que es el Evangelio. El Evangelio ha de ser proclamado y anunciado por el único medio que Dios ha establecido, que es la Iglesia. Para muchos grandes evangelistas esto será insignificante, porque ¿qué puede hacer la Iglesia? Un puñado de creyentes en cada lugar, región o barrio. Pero es el medio que Dios ha establecido para comunicar el Evangelio. Ciertamente que puede tener lugar y puede ser útil el Evangelio anunciado por grandes medios de comunicación o en grandes campañas. Pero la forma como Dios habitualmente, normalmente, usa la extensión de su Evangelio es la Iglesia. Es el testimonio de personas. No son mensajes impersonales. No son simplemente misiones o grandes reuniones, sino que es lo que es la vida y la palabra de cada creyente que vive en el contexto de la comunidad que es la Iglesia. Y por lo tanto el Evangelio, fijémonos hasta qué punto gira en torno a esa revelación de Cristo en la Iglesia,
que incluso principados, potestades en los lugares celestiales han escuchado así del Evangelio. Cuando en Apocalipsis se nos describe cómo hay una lucha espiritual en los cielos, ¿no?, entre poderes angelicales que se enfrentan a la obra de Dios. Fijaos bien que esa lucha no solamente es contra Cristo, contra el Cordero, sino que el dragón en Apocalipsis que se levanta para acabar con Dios y su obra, lo que intenta es acabar con su iglesia. Son las iglesias de Apocalipsis las que son objeto de los ataques una y otra vez del poder espiritual que se opone a la luz y la verdad. Es la iglesia a lo largo de los siglos la que sufre la persecución y una y otra vez la lucha y la oposición de todos aquellos poderes que actúan en contra de Dios y su obra. Porque no podemos tomar a Cristo aisladamente. Forma parte de ese evangelio el hecho de que Cristo tiene un pueblo. Hay una familia espiritual a la que pertenecen aquellos que son de Cristo Jesús. Y eso forma parte del propio evangelio. Y ese misterio que había sido escondido desde los siglos. Antes Dios tenía un pueblo, una nación, Israel. Pero sabemos que esa nación y ese pueblo solo pudo plasmar en parte la realidad de esa verdad y de esa luz. Muchas veces caía, comprometía su fe, servía a otros ídolos y se mezclaba con otros pueblos. Pero Dios, a partir de Cristo, quiere mostrar a toda nación y a todo pueblo su propósito, con personas que llegan a formar parte de esa realidad que es la Iglesia. Y conforme a ese propósito eterno, dice que tenemos seguridad, versículo 11, versículo 12, acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, los evangélicos somos conocidos por esa pregunta, ¿no? Siempre se le pregunta a la gente, los evangélicos tienen costumbre de hacerlo, ¿no? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Es lo que siempre preguntan, ¿no? Pues esa pregunta no se puede hacer fuera del contexto también de lo que significa la Iglesia. Ciertamente que no invitamos a la gente en primer lugar a la Iglesia, la invitamos a conocer a Cristo. Pero no podemos pretender que una persona tenga acceso, conocimiento de Dios en Cristo Jesús, independientemente de su Iglesia. El misterio de Dios es que Dios, por medio de Cristo Jesús, ha abierto esa seguridad, ese acceso, esa confianza, pero lo hace en ese medio también que es la Iglesia, por medio de ese pueblo que es realmente su cuerpo. Y en ese medio es en el cual también ofrece la seguridad y acceso por medio de la fe en Cristo Jesús. No podemos cambiar el orden. Primero viene la fe, por supuesto. Quien no cree y confía en el Señor Jesucristo ni siquiera forma parte de la Iglesia. Puede haber nacido en una iglesia, puede haber llegado a ser parte de ella y ser miembro, pero realmente la fe es la que te hace miembro de la verdadera Iglesia. Pero una vez que por la fe llegamos a esa verdadera Iglesia, también encontramos que las promesas de seguridad, de acceso con confianza a Dios en Cristo Jesús, se dan también no a solas e independientemente, sino en el medio de la comunidad de los creyentes. Por lo tanto, no debemos sorprendernos muchas veces que haya personas que no tengan seguridad en la fe si no están en una iglesia. Y no le hacemos ningún bien a aquel que dice que porque una vez recibió el Evangelio e hizo una decisión por Cristo en su vida y no ha vuelto a pisar una iglesia, decirle ten seguridad, porque desde el día que hiciste esa decisión, tú eres cristiano y tienes salvación eterna. La palabra de Dios no da semejante seguridad a ninguna persona, porque solamente una decisión o un paso en nuestra vida no es la fe. La fe significa la confianza de toda una vida en la cual reconocemos que Cristo Jesús llega a ser nuestra verdadera vida y nuestra entrada y acceso a Él continuamente, cada día. Y por lo tanto, la relación continuada, el acceso con confianza a Dios, la seguridad que tenemos en Cristo, viene por medio de la fe.
pero se produce también en esa comunidad de creyentes. Y por último, y para acabar, también la Iglesia vemos que tiene un papel no solamente en la historia y en el Evangelio, sino que lo tiene en la vida de cada cristiano. El apóstol Pablo, concluye nuestro texto, pide a los creyentes que no desmayen a causa de las tribulaciones que sufre por ellos, las cuales son su gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo siente de esta forma que su sufrimiento es para la gloria de ellos? Para comprender eso tenemos que entender el propósito central que tiene también la Iglesia en la vida cristiana. El apóstol Pablo no vivía su vida a solas, y lo que a él le ocurriera dependía solamente de él y para él era. Él sentía parte de un cuerpo, de una comunidad, y cuando uno sufría, todo el cuerpo sufría. Pero también cuando uno daba testimonio, todo el cuerpo de Dios daba testimonio con él. Y es por esto que él no ve su prisión y su cárcel aislado de la realidad de los creyentes. Él cree que es por causa de ellos, en relación con ellos y para ellos, que vive lo que vive. Y por lo tanto ha entendido que en la vida cristiana la Iglesia tiene también un lugar central. Que lo que él vive no es solamente su experiencia personal, sino que la Iglesia lo vive con él. Y es por eso que la Iglesia es un organismo vivo, porque cada parte del cuerpo es afectada por otra. Sabemos que muchas veces hay males que aparecen, ¿no? Físicamente en nuestro cuerpo que no sabemos de dónde vienen y qué relación tiene uno con el otro, ¿no? Y es que formamos una totalidad, una integración orgánica, de tal forma que uno puede sufrir de cierta forma en su vida, psíquicamente, emocionalmente, y tener molestias físicas al mismo tiempo. Hay mucha gente que se siente angustiada por alguna razón y tiene dolor en la tripa, o dolor en la cabeza, o le duele la espalda, y no sabe de qué viene ese dolor. Pero dentro del ser humano hay una totalidad, hay una relación en todo lo que vive y experimenta. Y por eso lo que vivimos mentalmente también tiene efecto en lo que sentimos con nuestro cuerpo. Y lo que sentimos en nuestro cuerpo afecta también nuestras emociones y cómo nos sentimos y pensamos, ¿no? Y así también en la Iglesia encontramos que hay una realidad que hace que lo que uno pueda sentir, por una parte, la otra también pueda experimentarlo. Es así como lo describe el apóstol Pablo, ¿no? Cuando describe ese doler de un cuerpo, del cual participa también el resto del cuerpo. Porque nuestra vida cristiana también es sustentada y apoyada por la comunión con los creyentes. El enorme beneficio que disfrutamos cuando estamos en una iglesia es el poder conocer que la vida cristiana no solamente es lo que pueda pasarme a mí, sino también el privilegio de poder conocer que eso mismo que tú vives, otros lo viven contigo. Que eso mismo que a ti te pasa, otros también lo están viviendo. Y por lo tanto hay una fuente de apoyo, hay realmente un bien profundo en lo que significa formar parte de esa iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La oración tiene siempre algo misterioso. Creo que era este famoso director de cine que estuvo en España mucho tiempo, Orson Welles, que era conocido como uno de los mayores maestros que hubo del arte del cine, que decía que solamente hay dos cosas que las imágenes no pueden revelar nunca. Una decía que era el amor. El verdadero amor nunca se puede mostrar en una película. Se pueden mostrar gestos, señales, acciones que se pueden relacionar con el amor, pero el amor como tal no es algo que podamos ver en la pantalla. Pero él decía, hay otra cosa que tampoco el cine puede nunca mostrar, y es lo que verdaderamente es la oración, la relación más íntima y profunda que el hombre puede tener con Dios. Porque se puede mostrar una cabeza inclinada, se puede mostrar a alguien de rodillas, pero no se puede mostrar la realidad de lo que realmente pasa en la oración. Así que hay cosas que realmente no podemos ver superficialmente, que una imagen no puede comunicar, ni podemos tampoco percibir con nuestros sentidos. Y es importante entender, por lo tanto, en la palabra de Dios, no solamente qué es la oración, sino por qué debemos orar, cuál es realmente el contenido de la oración. Y el apóstol Pablo nos da un modelo a lo largo de sus cartas apostólicas de lo que es realmente importante, de aquello que debemos buscar en nuestra oración en primer lugar. Y por eso este texto que tenemos delante de nosotros en Efesios 3, versículo 14, comienza diciendo así: por esta causa. Está relacionado, por lo tanto, con lo que acabamos de leer antes, en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Porque la oración siempre tiene una causa. No debemos olvidar nunca que debemos orar en relación con lo que Dios ha revelado. Uno de los grandes errores de nuestro tiempo, por el cual muchas personas no entienden realmente lo que es la oración, es porque ven la oración independientemente de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Pero el apóstol nos enseña, y la Escritura con él, que no podemos orar correctamente y esperar respuesta a la oración si no es en relación con lo que Dios ha revelado, con la voluntad que Él ha mostrado. Por eso debemos orar con causa. Debe haber una razón que nos lleve a orar, y esa razón es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y es por eso también que en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, debemos orar en relación con lo que leemos de la palabra de Dios. Una de las mayores y mejores disciplinas que hay en la vida cristiana es aprender a orar en relación con la lectura y meditación de la palabra de Dios. Es así como mejor podemos no solamente aprender a orar correctamente, sino como podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es pensar que Dios tiene que responder cualquier cosa que nosotros le pidamos. No hay ningún lugar en la palabra de Dios, en toda la Escritura de principio a fin, que diga que la oración es un cheque en blanco, en la cual el hombre puede pedir cualquier cosa a Dios y Dios le contesta. Esto no lo enseña en ninguna parte de la Escritura, porque no es la lámpara de Aladino. No se puede frotar ni sale ningún genio al cual le puedas pedir los deseos que tú quieras, que Él te los cumple. Realmente vemos en la palabra de Dios que la oración tiene que ver con una relación que tenemos con Dios a la luz de su palabra, a la luz de lo que Él ha revelado de su voluntad. Y nos ha revelado que en Cristo Jesús, dicen los versículos 1 al 13, Él quiere ser nuestro Padre. Quiere que formemos parte de una familia, con hombres y mujeres de todo pueblo, lengua, cultura, raza y nación, una familia universal que tiene a un solo Dios como Padre en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el apóstol quiere también ahora orar en relación a esa voluntad que Dios ha mostrado. Y dice en este versículo 14 que por esta causa dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las pocas veces en la palabra de Dios, curiosamente, que se habla de doblar las rodillas para orar. Para aquellos que hemos sido educados en la tradición católica, no hay una forma más lógica
que orar que de rodillas. Pero no es así en la Escritura. En la Escritura el pueblo judío oraba generalmente de pie. Lo podemos comprender cuando en el Evangelio se ven textos como el fariseo y el publicano, uno al lado del otro de pie, orando en el templo. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos muestran, y sobre todo la tradición judía, que la forma en que ellos tenían de orar era de pie. Pero no era la única forma en la cual en la Escritura se decía que se podía orar. De hecho, no hay ninguna postura en la Escritura que se indique que es más adecuada que otra para orar. Pero hay momentos particularmente importantes en la vida de hombres que conocen a Dios que le llevan también a estos hombres a ponerse de rodillas. Es el caso también de Esdras cuando es consciente del pecado de su pueblo en el Antiguo Testamento y cae de rodillas. Es el caso de Daniel también cuando ve el peligro que hay en torno suyo y ora también cada día delante del Señor de rodillas. Y por supuesto el Señor Jesucristo. Vemos también que en Getsemaní mismo, en el momento más solemne de su vida, está orando postrado e incluso con la cabeza al suelo, totalmente humillado delante del Padre. Y esa es la expresión, por lo tanto, de lo que significa estar de rodillas. Estar de rodillas es la expresión de postración mayor que puede haber en la oración, y algo que ocurre en momentos excepcionales en la vida de un creyente. Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice que él dobla sus rodillas ante esa revelación, ante ese misterio eterno. Dios le ha mostrado el mayor secreto de su corazón, el decreto eterno de Dios que había guardado desde los siglos, se lo ha revelado ahora en Cristo Jesús. Y ante esa revelación él se postra, se humilla, porque se considera el menos digno de esa revelación. Dice él en el versículo 8 que es el más pequeño de todos los santos, y sin embargo Dios ha querido darle ese mensaje, esa revelación. Y el apóstol, humillado ante esa revelación, quiere orar a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos conocer a Dios como Padre si no es en Cristo Jesús. Este es el gran tema de la revelación de Dios que ha mostrado por medio de la palabra apostólica. La gente habla de Dios y dice creer en Dios y servir a Dios. Hay muchas religiones, hay muchas formas de acercarse a la divinidad y de hacer oración y culto, pero solamente hay una forma de conocer a Dios verdaderamente como nuestro Padre, como Él es en realidad, como el Dios vivo y verdadero, y eso es como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la revelación de Dios está centrada en Cristo y es única, no es semejante a cualquier otra religión, no se puede comparar a cualquier otro intento del hombre de acercarse a Dios. Es algo único, singular, exclusivo, porque es lo único que hace que Dios pueda ser realmente nuestro Padre, igual que Él es el Padre del Señor Jesucristo. Y vemos que en esa realidad es de la que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El propósito de Dios ha sido crear una familia. Y por lo tanto, aquí nos muestra la palabra de Dios que Él ha querido reflejar algo de quién es Él en esa realidad familiar. La palabra es difícil de traducir y hay algunas versiones de la Biblia que traducen también esa palabra familia en relación a paternidad, porque el origen de la palabra se puede ver tanto en relación a lo que es un padre como a lo que es en relación una familia. Así que veréis que hay versiones de la Biblia que dicen que toda paternidad o todo padre tiene también su origen o su fuente en la realidad de la paternidad de Dios. No sabemos si es este el sentido que tienen las palabras. En ese caso, lo que nos mostraría es la forma singular que tiene Dios de ser Padre. Vemos que, en general, el mundo tiene una forma incorrecta de ver la realidad de la paternidad. Por un lado, vemos que muchos piensan que si creemos en Dios es porque nos hemos imaginado que hay un Dios que cuida de nosotros en los cielos. Esto la psicología, por supuesto, lo ha desarrollado muy extensamente. Ellos creen que la creencia en la existencia de Dios es una proyección, es un reflejo de lo que el hombre quisiera
que hubiera arriba en el cielo, alguien que cuida de ellos. Pero la palabra de Dios nos muestra que el hecho de que Dios sea nuestro Padre no es resultado de una proyección de la mente de los hombres. Tampoco es una relación directa entre nuestra experiencia con nuestro propio Padre en la tierra y la realidad del Padre en el cielo. No hay una analogía directa en la Biblia de que Dios sea nuestro Padre de la misma forma que lo ha sido nuestro Padre en la tierra. Lo que habría es una relación de origen. Nuestra verdadera paternidad, nuestro Padre primero, el Padre que está por encima de todo Padre y más allá de toda idea de lo que es un Padre, es nuestro Padre en los cielos. Pero probablemente más que la idea de Padre se refiere aquí a la idea de familia, porque está hablando en el contexto, como hemos visto, del 1 al 13, de la formación de una familia, que es la Iglesia. Y por lo tanto, toda la Iglesia, como se nos ha dicho, tiene un solo Padre. Judíos y gentiles son unidos con Él en esa relación especial de hijos suyos en Cristo Jesús. Y por lo tanto, probablemente la referencia del versículo 15 es que Él es Padre en ese sentido universal, de que hombres y mujeres de diferente condición, judíos y gentiles, forman parte ahora de su familia, de la familia que es la Iglesia. Pero fijaos bien esa expresión interesante del versículo 15, en los cielos y en la tierra. Esta es una familia singular, una familia que está en esta tierra, pero que también está en los cielos. Esto es lo que se ha llamado habitualmente la iglesia militante, la iglesia que lucha en la tierra, y la iglesia triunfante que está en la gloria en los cielos. Pero ambas iglesias son una sola, dice el apóstol Pablo. Hay una sola familia. Lo que nos han precedido en la fe en tiempos pasados y ahora están en la gloria, pertenecen a la misma familia que aquellos que están luchando en la tierra. La muerte es la única separación y distancia que hay entre la iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo, pero forma una única realidad para Dios. Hay una sola iglesia de la cual Él es Padre. Y ese es el gran misterio, que Dios ha querido hacerse un pueblo, una nueva humanidad, una familia de hombres y mujeres en la tierra y en el cielo que le conozcan como a Dios. Y quiere darles a ellos, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. El hombre busca riquezas en este mundo, pero las verdaderas riquezas son las que están en su gloria. Y Él no solamente ha querido compartir una parte de ellas, ha querido dar conforme a todas las riquezas de su gloria que hay en Él. Ese conforme quiere decir en la medida de lo que Él tiene. Es como cuando vemos a un hombre rico y da una pequeña cantidad a algo o a alguien. Para él no significa nada, porque tiene mucho. Es diferente que si no tuviera apenas nada. Lo que tiene le cuesta darlo. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que da conforme a las riquezas de su gloria, quiere decir que da conforme a todo lo que Él tiene. Generosamente, de acuerdo a todo lo que está en esas riquezas de su gloria. Ha querido compartirlo así, de esa forma generosa con nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Vamos a ver brevemente 4 cosas en esta mañana que pide y que debemos pedir nosotros también a Dios. En primer lugar, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite por la fe en nuestros corazones. La primera petición que el apóstol hace por los creyentes y que nosotros debemos hacer es ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa pedir a Dios que Él nos dé fuerzas por su Espíritu? Pues en primer lugar que nosotros no tenemos esas fuerzas. En la oración lo que confesamos delante de Dios es que somos débiles, que somos impotentes, que no tenemos la fuerza ni el poder realmente para poder vivir la vida espiritual que Dios nos ofrece. Por lo tanto, necesitamos ser fortalecidos. ¿Y fortalecidos cómo? Fijémonos que no en primer lugar físicamente. La fortaleza que Dios da a la persona está en lo que llama aquí la Escritura el hombre interior.
Muchos piensan hoy que la fuerza que Dios da es la fuerza de sanidad que restaura un cuerpo que está enfermo, un cuerpo débil. Y ciertamente que Dios milagrosamente puede también restaurar a una persona enferma y sanarla. Pero la fuerza que Dios da normalmente, habitualmente por su Espíritu Santo, es más importante que una fuerza que restaure un cuerpo enfermo o herido. Es la fuerza que necesita nuestro hombre interior, lo que realmente permanece, porque el hombre exterior, al fin y al cabo, se deteriora, se debilita. Lo vemos en nuestra vida. No tenemos las fuerzas ahora que teníamos antes. Vemos que nuestro cuerpo se debilita, se va deteriorando, y por muchas sanidades que uno reciba de Dios, por mucha fuerza física que uno reciba de Dios, el proceso continúa de una forma inevitable. El hombre exterior se derrumba, pero el hombre interior, fijémonos en la palabra de Dios, nos dice que puede ser fortalecido, aunque por fuera esté aparentemente deshecho. Por eso la fuerza que necesitamos es una fuerza espiritual, en el sentido de que solo el Espíritu de Dios puede darla en nuestro hombre interior. Es lo que nos hace permanecer firmes, incluso aunque estemos enfermos y débiles. Y somos fortalecidos con poder en ese hombre interior por su Espíritu, con un propósito: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fijémonos nuevamente que hay una íntima relación aquí entre la obra del Espíritu Santo y lo que significa la obra de Cristo Jesús. Recibir la obra del Espíritu, ser fortalecido por el Espíritu, es que Cristo mismo viva, habite y more en nuestros corazones. Por lo tanto, pedir la obra del Espíritu de Dios, rogar a Dios que nos dé su Espíritu, significa que Cristo sea el que habite en nuestros corazones, el que more en nosotros. Esto es una promesa para cada creyente. Cuando recibimos la fe en el Señor Jesucristo, vemos que hay una promesa en la palabra de Dios que recibimos a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios entra en nuestra vida. ¿Qué es lo que pide entonces el apóstol si ya hemos recibido por la fe a Cristo y a su Espíritu? Lo que pide es que crezcamos en lo que significa realmente ser fortalecidos en ese poder del Espíritu y que realmente Cristo more plenamente en nuestros corazones. Entendemos claramente lo primero: se puede ser fortalecido en grados, en medida. Uno puede ser más o menos fuerte, y hay personas que espiritualmente son más o menos fuertes, más o menos débiles, y por eso debemos orar ser más fortalecidos por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo se puede habitar más el Espíritu Santo dentro de nosotros? Para comprender eso tenemos que ver que hay dos palabras en griego para hablar de lo que significa morar, vivir o habitar en una casa. Esas dos palabras tienen que ver con dos formas de estar en un sitio. Hay gente que está en un sitio de paso, que duerme una noche en una habitación, como cuando está en un hotel o invitado por alguien en una casa, y está de paso en esa casa. Pero la palabra que está aquí no es la del que habita o vive en un lugar de paso, sino el que mora y tiene su domicilio fijo en este lugar. Por lo tanto, cuando Cristo mora de esta forma, como se nos dice aquí en nuestros corazones, habita, versículo 17, es que tiene su vivienda permanente en la vida de esa persona. Por lo tanto, ser fortalecido por el Espíritu de Dios implica también que Cristo more permanentemente también en nuestro corazón. Y vemos que esto es algo que debemos rogar a Dios una y otra vez. No porque el Espíritu no esté en nosotros cuando llegamos a ser creyentes, no porque Cristo no viva ya en la vida de todo aquel que ha llegado a la verdadera fe en Cristo Jesús, sino porque necesitamos más de Cristo y más de su Espíritu. Y es por eso que en la palabra de Dios no hay nunca lugar para esa satisfacción por el cual uno ya no necesite más de Cristo y de su Espíritu. Siempre necesitamos más de su poder y más de la vida de Cristo en nosotros. Pero en segundo lugar dice algo más: para que seamos arraigados y cimentados en amor, dice el versículo 17. Arraigados y cimentados en amor. Aquí la imagen es doble. Por un lado tiene que ver con la botánica, con las plantas, el tener raíces.
Y por otro lado tiene que ver con la arquitectura, con construir una casa, un edificio, ser cimentado. Y vemos que el creyente necesita, por un lado, tener raíces, estar firme, y al mismo tiempo estar bien fundamentado, bien cimentado. Nuevamente la imagen es que necesitamos que la vida de Cristo Jesús que hemos recibido por su Espíritu sea una realidad estable en nosotros, una realidad que permanece en nuestra vida. Y esto es algo que debemos pedirle a Dios una y otra vez. ¿Y cómo somos arraigados y cimentados? Nos dice aquí que somos en amor. El amor es la realidad del vínculo que une a esa familia que Dios está creando como Padre. Esa familia que está en el cielo y en la tierra, esa familia de hombres y mujeres, judíos y gentiles, están unidos en amor. Y por lo tanto el amor es lo que hace que estemos arraigados y cimentados. Quien no está basado en ese amor, sino que está basado en su propio interés, en sí mismo, no tiene una base firme, sino que está realmente sin raíces, sin fundamentos. Y necesitamos a Dios pedirle que seamos arraigados y cimentados en el amor verdadero. Y fijémonos bien qué vínculo, por lo tanto, Dios ha establecido, pero también qué fundamento. El fundamento de esa unión es el amor. Pero ¿cuál es ese amor? Lo hemos leído en 1 de Juan 4, 10 y 9. Ese amor, nos dice el apóstol Juan en su primera carta, no es el amor interesado que tantas veces podemos tener por lo que podemos recibir del otro. Es un amor sacrificado. Ese amor se define y se ve por lo que se entrega desinteresadamente. Por lo tanto, el amor que es el fundamento y las raíces de la Iglesia no es el amor que yo doy y yo recibo, tanto como doy, así espero conseguir, sino que es el amor que se da desinteresadamente. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que vienen a iglesias y dicen: yo no he visto amor, a mí no me han dado amor. Y estas personas no están arraigadas y cimentadas en el amor verdadero, porque lo que esperan es conseguir algo. Entonces van de un sitio a otro esperando conseguir algo, y la gente no le da lo que quiere y por eso están descontentos. Pero el que está arraigado y cimentado no es el que espera conseguir algo, sino el que busca dar algo, porque ese es el verdadero amor. Y es por eso que en la Iglesia, en el cuerpo que Cristo ha establecido, la medida del amor no es cuánto uno recibe, sino cuánto uno da. Y lo que debemos pedirle a Dios no es en primer lugar recibir más, sino dar más de la realidad de lo que significa las raíces y fundamento de su familia, de su Iglesia, que es esa ofrenda de Cristo, esa entrega desinteresada. ¿Y de dónde viene ese amor de esa forma tan desinteresada? En tercer lugar nos lo dice el versículo 18. Siendo plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo se llega a mostrar ese amor desinteresado en la familia de la fe? ¿Cómo se llega a vivir esa realidad de amor que da firmeza, que da fundamento a una vida? Se da conociendo el verdadero amor, el amor que viene de Dios mismo. Quien no conoce el amor de Dios no puede dar ese amor desinteresado, ese amor sacrificado. Lo que da es un amor egoísta, un amor que espera conseguir a cambio algo. Por lo tanto, necesitamos conocer otro amor para poder mostrar ese amor que da firmeza y fundamento a nuestra vida. ¿Y cómo comprendemos ese amor? Fijémonos en el versículo 18. Lo comprendemos plenamente con todos los santos. Y esto es realmente algo que a muchos evangélicos no les gusta escuchar. El hecho de que el amor de Dios se muestra en la comunión cristiana, en el hecho de lo que significa la vida de la Iglesia. Muchas veces como evangélicos queremos ver la fe de una forma tan individual, tan particular, que lo que quiero es yo experimentar el amor de Dios en mi vida. Y no me importa realmente lo que mis hermanos vivan o experimenten. Pero es en la medida en que uno también se compromete en la Iglesia, muestra ese amor desinteresado y sacrificado por otros, que uno conoce también lo que significa la medida del amor de Dios en Cristo Jesús.
Y qué interesante, ¿no? E importante es que la palabra de Dios diga que para conocer lo que significa la medida, la proporción de ese amor, ha de hacerse con todos los santos. No se puede hacer individualmente. Una persona que está perdida, que está en su propio lugar, lejos de los demás que han conocido esa misma fe, no puede experimentar la medida del amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, la experiencia de la vida en la Iglesia es algo esencial para conocer lo que significa la vida que hay en Cristo Jesús, el verdadero amor de Dios. ¿Y qué es lo que somos plenamente capaces de comprender con todos los santos? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer ese amor de Dios que excede a todo conocimiento. Aquí las medidas vemos que van más allá realmente de una sola dimensión. Nos hacen referencia, por un lado, a la anchura, a la amplitud de ese amor. Es un amor que no es selectivo, que se ha mostrado solamente con alguien como fueron los judíos en el Antiguo Testamento. El amor que Dios ha mostrado desde la eternidad no es un amor exclusivo solamente para un pueblo. Abarca tanto a judíos como a gentiles. Por lo tanto, en la Iglesia ha querido mostrar la anchura de ese amor, en alcanzar con su amor a personas de todo pueblo, de toda cultura, de toda lengua, raza y nación. Por lo tanto, nadie que quiera conocer el amor de Cristo puede vivir en la Iglesia haciendo distinciones. Yo amo a los que son de mi país o a los que conozco de determinada forma, porque tienen que ver con el tipo de vida que yo hago, o con la lengua que yo hablo, o con la cultura que yo tengo. Nadie que practica un amor selectivo ha conocido realmente lo que es la extensión del amor de Dios, porque es un amor ancho, amplio, que abarca a personas sea cual sea su condición, su procedencia o de dónde vengan. Y es un amor en longitud también, en la longitud que nos ha mostrado desde la eternidad. Se extiende desde el principio y llega también hasta el final de la gloria que Dios ha preparado para con su pueblo. Fijémonos, por lo tanto, que es un amor que ha mostrado también no solamente y en primer lugar con nosotros, sino que ha mostrado antes y después. Es un amor que se extiende a lo largo del tiempo. Muchas veces confundimos en la palabra de Dios la eternidad con el tiempo. Dios es eterno, pero nosotros somos criaturas del tiempo. Y el tiempo, en un sentido, nunca va a dejar de ser para nosotros. Porque aunque estemos en la eternidad, seguiremos viviendo en la dimensión del tiempo con la cual Dios nos ha creado. Nunca llegaremos a ser Dios. Si viviéramos en una realidad eterna, sin tiempo, es que estaríamos totalmente mezclados con Dios, identificados con Él. Ya no conoceríamos la dimensión del tiempo. Pero el Apocalipsis y la esperanza cristiana no nos habla de una vida sin tiempo, sino que nos habla de una experiencia creciente de lo que significa la vida, el amor y la plenitud de Dios. Y eso es muy importante, porque en el cielo, por lo tanto, y en la nueva tierra que Dios ha prometido, no va a haber oportunidad de aburrirse. No va a haber oportunidad de poder experimentarlo todo a la vez. Quien piense que realmente en los primeros 30 segundos que pase con Dios después de su muerte va a conocer todo lo que va a conocer, está muy equivocado. Será solamente el principio, porque tendremos toda la realidad de una vida sin muerte, de una vida plena para crecer en ese conocimiento de Dios, para comprender la dimensión de ese amor, para poder experimentar el entusiasmo también y la ilusión de lo que significa ver que hay todavía mucho por delante de nosotros. Él en su eternidad no conoce el tiempo, pero en nosotros nos ha dado también la oportunidad de poder conocer esa dimensión de longitud de su amor, de ver que nos queda todavía mucho por conocer. Y un amor que tiene profundidad porque nos ha sacado de lo más hondo. Se ha mostrado precisamente de hasta dónde ha llegado. Ha venido a este mundo rebelde y caído. Ha bajado hasta los infiernos mismos en la cruz del Calvario para buscar con su amor a aquellos que venía a salvar y rescatar. Es un amor que tiene profundidad. Es un amor capaz de llegar hasta el final, que no se queda a medio camino,
que no va a decir hasta aquí he llegado contigo, sino que llega hasta el fondo. Y es un amor alto, tan alto como los cielos sobre la tierra, más allá de las nubes, más allá de lo que podemos ver en la astronomía. Es la dimensión del amor de Dios. Un amor que por lo tanto viene desde esa eternidad y desde esa altura a nosotros. Y conocer semejante amor es conocer también, dice el versículo 19, que excede todo conocimiento. Y aquí hay una paradoja, ¿no? Alguno diría una contradicción, porque conocer lo que no se puede conocer, ¿cómo puede conocerse? Pero aquí dice que realmente conocer el amor de Dios es darse cuenta que finalmente excede todo conocimiento. Va más allá, en una palabra, del conocimiento que podemos tener de Él. Y por lo tanto nos pone la dimensión real y profunda de ese amor que va más allá de nuestra imaginación. Y eso es lo que debemos pedir de Dios, conocer hasta qué punto Dios nos ama así. Así que hemos visto 3 peticiones, ¿no? Lo que significa ser fortalecidos con su poder por el Espíritu de Dios, que Cristo viva en nuestros corazones, vivir esa vida de amor que dé firmeza, fundamento a nuestra vida, y conocer por lo tanto el amor de Dios que está en la base y el origen de ese amor que nos da firmeza y fundamento. Pero hay una última petición en el versículo 19, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios ha querido, en una palabra, darnos todo lo que hay en Él. No unirnos a Él de una forma que deje de haber distinción entre Él y nosotros. Eso no es algo que la palabra de Dios ni prevé ni promete. Dios seguirá siendo Dios y el hombre seguirá siendo un hombre, pero la plenitud de lo que hay en Él llegará a ser nuestra. ¿Y cómo es esto posible? La palabra de Dios nos dice que la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Por lo tanto, recibir la plenitud de Dios es ser como Cristo Jesús. El apóstol Pablo una y otra vez dice que seremos transformados, hechos a imagen de Cristo Jesús. Seremos una vez más conformados realmente como Él es. Por lo tanto, ser de esta forma llenos de la plenitud de Dios es ser como Cristo. Y eso implica, por lo tanto, algo que todavía no podemos vivir en esta tierra, algo que esperamos que al final sea una realidad, ser hechos realmente a imagen de Cristo y recibir la plenitud de Dios. Por lo tanto, Pablo no pide cualquier cosa en su oración, pide grandes cosas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos invita en esta mañana, a no quedarnos cortos en nuestras oraciones, a ser más ambiciosos a la luz de lo que Dios nos ha pedido en su palabra. Pedir más fuerza espiritual, que Cristo more en nosotros, que seamos arraigados, cimentados en ese amor, que conozcamos la dimensión de ese amor y que por lo tanto seamos finalmente hechos a imagen de Cristo, recibiendo esa plenitud de Dios, siendo llenos de ella. Por lo tanto, una oración que se limita solamente a orar por nuestras enfermedades, por los problemas que tenemos con otras personas, por situaciones difíciles que podemos vivir en nuestra vida, es una oración que se queda corta, porque hay algo más importante que necesitamos que la curación a un cierto mal, que la solución a un cierto problema, que es lo que significa recibir esa vida de Dios en Cristo Jesús. Porque eso es lo que realmente necesitamos. Lo demás vemos que realmente son realidades temporales. Hoy puede ser nuestra situación, mañana será diferente. Pero la vida que Dios nos da en Cristo Jesús es eterna, es para siempre. No depende de una enfermedad, no depende de una situación concreta, sino que es una realidad que permanece. Y acaba la palabra de Dios con esta promesa tremenda del versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Finalmente, es cierto que no pedimos a Dios tal vez como debiéramos pedir, pero la oración al fin y al cabo es reconocer que Dios es más grande que nuestras propias peticiones. Muchas veces hay cristianos que nos dan la impresión de que lo que uno consigue depende de lo que uno pide, y que la oración es cuestión de saber qué pedir y cómo pedir y con qué base pedirlo y con qué fuerza pedirlo. Pero no es una gran promesa de la palabra de Dios en este versículo saber que Dios puede bendecirnos más allá de lo que nosotros podamos pedir o entender, porque significa conocer a Dios. La oración es la relación íntima con Dios. No se trata de saber pedir algo para poder conseguirlo de cierta forma, sino vivir en relación con aquel que es la vida plena. Y Él nos dice que puede darnos todas las cosas. Fijaos bien que no hay aquí limitaciones. Puede darnos todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque su poder es más grande, por supuesto, que lo que podemos imaginar y entender. No hay nada que Dios no pueda hacer en nuestra vida. No hay problema, dificultad o mal mayor que el poder de Dios. Y ese poder está ya actuando en nosotros, dice el versículo 20. Es un poder que está ya presente en nuestra vida y que por lo tanto lo que ha de hacer es crecer en nuestro interior, ser fortalecido. Y el objeto de ello es que la gloria sea dada a Él. Versículo 21. Él quiere hacer esta obra para su propia gloria. La gloria en la que comenzó es la gloria también que ha de recibir al final. Pero ¿cuál es el medio en el cual se manifiesta su gloria? Fijaos una vez más, por último, en el versículo 21. Es en la Iglesia. La experimentación de la gloria de Dios, de lo que significa realmente ese poder que puede actuar en nuestra vida, más allá de lo que entendemos e imaginamos, se da en un contexto concreto. Se da en su pueblo, no individualmente, no separadamente, lejos de otros creyentes. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama a conocer, por lo tanto, que Dios quiere darnos esa gloria en Cristo Jesús. Y lo hace por esa promesa por todas las edades, por los siglos de los siglos. Fijaos bien que no dice por toda la eternidad. Podría decirlo, pero quiere mostrarnos cómo el tiempo también, como decía antes, será siempre una realidad para nosotros. Será para siempre, por todas las edades, por los siglos de los siglos. No tendrá fin el tiempo para nosotros. Él, el Eterno, ha querido darnos esa vida realmente sin fin, que llamamos vida eterna en Cristo Jesús.